Amados hermanos, ahora pasamos a un tiempo sumamente importante, que es el tiempo de la Cena del Señor. Jesús envió 70 de sus discípulos de 2 en 2 a predicar el reino del Señor y a sanar a los que estaban enfermos de cada casa que entraran. Pero luego de que esos 70 regresaron hacia el Maestro, ellos estaban felices porque los espíritus inmundos se les sujetaban. Es interesante lo que le dice el Señor. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Luego de que Jesús dice esas palabras, dice la Escritura en Lucas capítulo 10, verso 21 al 24, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel que el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ese pasaje es impresionante. Jesús se regocija en espíritu y empieza a alabar a Dios Padre, porque había escondido cosas de las personas más inteligentes, de las personas más sabias, y se las había revelado a los que son como niños, un corazón puro, un corazón genuino. Y luego empieza a decir una declaración que es un poco fuerte: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce a Dios Papá sino el Hijo de Dios. Y nadie conoce al Hijo de Dios sino Dios Papá. Es interesante que Jesús dice: nadie puede conocer a Dios Padre sino solamente a quien el Hijo, o sea Jesús, quiera revelar. Amado, Jesús habitaba en el seno de Dios Padre, dice Juan capítulo 1 versículo 18, y Él se manifestó acá. Jesús quiso revelar al Padre a la humanidad, a ese Padre que nadie había visto. Jesús, que habitaba con Él, quiso revelarlo a todos nosotros. Después algo más interesante. Si vamos a Juan 14, versículo 6, la Escritura dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Nadie puede llegar al Padre sino por Jesús. Nadie puede conocer tampoco a Dios Padre si no es por medio de Jesús y de la revelación del Hijo de Dios en los corazones. Volviendo a Lucas, el versículo 23, dice que Jesús se volvió a los discípulos y les dijo aparte: ustedes son bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Y luego dice: ¿por qué son bienaventurados? Bienaventurado quiere decir que son felices, bendecidos, afortunados de presenciar eso que los ojos de ellos estaban presenciando. Porque muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes escuchan y no pudieron. Amado, Jesús fue anunciado en las Escrituras desde la antigüedad. Todos los profetas, toda la Torá, la Taná, todo hablaba de Jesús, que iba a venir, del Mesías, del Cristo de Dios, que se iba a hacer carne, que iba a venir a la tierra y que iba a morir por nosotros. Pero esos profetas que lo anunciaron, esos profetas o voceros y reyes que hablaron de ese Jesús, muchos no le vieron, porque murieron. Amados, las profecías bíblicas son quizás miles de años antes de que Jesús se hiciera carne. Y en el corazón de esos profetas y reyes
estaba el ver al deseado de las naciones, Jesús, el Hijo de David, y no pudieron verlo. Entonces esto es lo interesante. El mismo maestro le dice: bienaventurados son ustedes porque están viendo algo que muchos desearon ver antes y no pudieron. El soberano de los reyes de la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Hijo de Dios. Hablando de esos profetas y de lo que hablaron, quiero llevarles a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, versículo 1, del verso del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, la misma Escritura dice que los profetas que hablaron de los sufrimientos de Cristo, ellos estaban investigando esas cosas y se les fue reveladas esas cosas, no para ellos mismos, sino para nosotros, para los que veníamos después, para entender y conocer qué tiempo daban las Escrituras que iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y por esas profetas que hablaron esa palabra genuina, nosotros hoy sabemos quién es Jesús. Hay muchas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, pero una de las que más me impresiona es aquella que habla del sufrimiento y padecimiento del Mesías. Está en Isaías 53. Con esto quisiera terminar ya la cena del Señor. Isaías 53, de 3 al 6. Esto lo dijo el profeta Isaías muchísimos años antes de que Jesús se hiciera hombre, acerca de cómo iba a sufrir, qué iba a padecer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amado, esa es una profecía de lo que iba a hacer Jesús, su obra redentora, salvadora, santificadora, que ya nosotros hoy vemos que hizo hace aproximadamente 2000 años. Que el Hijo de Dios, lo más preciado para Dios, se hizo hombre y sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido, la paga por nuestros pecados. Llevó nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades, todo sobre él. Dios Padre puso en Jesús el castigo de toda la humanidad, el peso de todo el pecado de toda la humanidad, para que él fuera entregado por nosotros. Y ahora, gracias a ese sacrificio, nosotros tenemos ese acceso al Padre, porque Jesús quiso revelarnos a Dios Padre. Es interesante esto. Vamos a reflexionar lo que Dios ha hecho por nosotros.
recibir del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, ese es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. En memoria de Jesús, participemos del pan. También tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. En memoria del Señor Jesús, participemos de la copa. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Vamos a orar. Papá, en el precioso nombre de Jesús, venimos delante de ti a darte gracias. Gracias, Dios, porque tú te entregaste por nosotros. Gracias, Señor, porque nos amaste a tal punto que diste tu Hijo, lo más importante que existe para ti, Dios, que era uno contigo, Dios. Gracias, Señor, porque Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias, Señor, por las palabras que salieron de sus labios, porque por ellas, Señor, podemos entender quién eres tú hoy. Gracias, Señor, porque nos salvaste y nos diste vida, vida eterna, Dios. Gracias por amarnos siempre y por estar con nosotros hasta el fin, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, recordamos tu sacrificio, recordamos tu sangre, Señor, que fue derramada por nosotros, y tu carne que fue partida por nosotros, Señor. Pero también recordamos que resucitaste, Dios, que estás sentado a la diestra del Padre en autoridad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, con acción de gracias.